Muchas personas sienten que, sin importar cuánto duerman, cuánto descansen o qué tan saludables intenten ser, el agotamiento parece una constante en sus vidas. No es solo físico, es mental, emocional y en muchos casos, incluso espiritual. Es como si llevaran una carga invisible que drena su energía sin una razón aparente. Lo intentan todo, suplementos, ejercicio, cambios en la dieta, pero el cansancio sigue ahí, latente, afectando su día a día. Lo que pocos saben es que este agotamiento no siempre tiene una causa física. En muchos casos, la verdadera razón detrás de esta fatiga crónica es un bloqueo emocional profundo, una desconexión con la propia psique que Carl Jung estudió durante toda su vida. No se trata solo del cuerpo, es el alma la que está exhausta. Es el peso de los conflictos internos no resueltos, de las emociones reprimidas y de los aspectos ocultos de la personalidad que buscan salir a la superficie, pero que la mente consciente se empeña en ignorar. Jung descubrió que la psique humana está dividida en múltiples capas. En la superficie está el ego, la parte que creemos ser, nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra identidad social. Pero debajo de esa capa hay algo mucho más poderoso, el inconsciente. Ahí residen nuestras sombras, los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido desde la infancia porque nos enseñaron que eran inaceptables. Puede ser rabia, miedo, tristeza, vergüenza, todas esas emociones que alguna vez sentimos y que, en lugar de procesarlas, las enterramos profundamente dentro de nosotros. El problema es que lo reprimido nunca desaparece. Solo se oculta en la sombra, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y una de las formas más comunes en que lo hace es a través del agotamiento. Ese cansancio inexplicable no es más que la energía de tu sombra tratando de salir a la luz, intentando que la escuches, que la enfrentes y finalmente que la integres. Es tu inconsciente diciéndote que hay algo dentro de ti que no está alineado con tu verdadero ser. Jung nos enseña que el inconsciente no se comunica con palabras, sino con símbolos, emociones y sensaciones físicas. Ese agotamiento que sientes es un mensaje. No es solo estrés, ni solo un mal hábito de sueño. Es la manifestación de un conflicto no resuelto dentro de ti. Tal vez sea una emoción que has estado evitando, una decisión que temes tomar, una parte de tu pasado que no has querido enfrentar. El cuerpo es el último en recibir la señal, pero el origen del problema siempre comienza en la mente. La sociedad moderna nos ha enseñado a desconectarnos de nuestras emociones. Nos dicen que ser fuertes significa seguir adelante sin importar lo que sintamos. Nos condicionan a ignorar nuestras intuiciones, a reprimir nuestras emociones y a esconder nuestras verdaderas preocupaciones detrás de una máscara de productividad y éxito. Pero el inconsciente no puede ser engañado. Cada emoción reprimida, cada pensamiento que evitamos, cada verdad que nos negamos a ver, se acumula en la sombra y eventualmente se manifiesta como agotamiento, ansiedad o incluso enfermedad. Es por eso que muchas personas, a pesar de tener vidas aparentemente exitosas, se sienten completamente vacías y agotadas. No importa cuánto logren o cuánto se esfuercen, siempre hay una sensación de insatisfacción, un cansancio que no desaparece con el descanso. Y es que el verdadero descanso no proviene de dormir más horas o tomar vacaciones. El verdadero descanso proviene de vivir en armonía con uno mismo, de alinear nuestra vida con lo que realmente somos en esencia. Cuando ignoramos nuestra sombra, terminamos atrapados en patrones de comportamiento que nos desgastan sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, muchas personas sienten que su cansancio proviene del trabajo, pero en realidad lo que las agota no es la cantidad de horas que trabajan, sino la falta de propósito en lo que hacen. Otros creen que es el estrés de la vida diaria.
pero en realidad lo que los drena es estar rodeados de personas con las que no pueden ser ellos mismos. El cuerpo refleja lo que la psique experimenta en silencio. La clave para recuperar la energía perdida es enfrentar esos bloqueos emocionales. Pero esto no significa simplemente pensar en positivo o dejar ir las emociones negativas. Jung nos dice que el proceso de sanación requiere algo mucho más profundo: el reconocimiento y la integración de nuestra sombra. No basta con ignorarla o tratar de reprimirla aún más. Necesitamos mirarla de frente, entenderla y permitir que se exprese de manera saludable. El problema es que muchas personas temen enfrentarse a su sombra. Creen que si se permiten sentir su rabia, su tristeza o su miedo, serán consumidos por esas emociones. Pero lo contrario es cierto. Cuando ignoramos estas emociones, es cuando realmente nos controlan. Nos drenan, nos agotan, nos impiden avanzar. Pero cuando nos atrevemos a reconocerlas y aceptarlas, pierden su poder sobre nosotros. Este proceso no es fácil. Requiere valentía. Requiere la voluntad de cuestionar todo lo que hemos creído sobre nosotros mismos. Requiere mirar hacia atrás y darnos cuenta de que muchas de las decisiones que hemos tomado en la vida no han sido realmente nuestras, sino el resultado de condicionamientos externos, de miedos heredados, de expectativas impuestas por la sociedad. Y lo más importante, requiere aceptar que no somos solo la versión positiva de nosotros mismos. También somos nuestra sombra, y eso no es algo malo. Al contrario, es en la integración de la sombra donde encontramos nuestro verdadero poder. Cuando nos atrevemos a hacer este trabajo interno, el cambio es inmediato. El cuerpo lo siente, la mente se aligera, la energía regresa. Es como si después de años de cargar con un peso invisible, finalmente nos permitiéramos soltarlo. El agotamiento desaparece no porque hayamos cambiado nuestra rutina, sino porque hemos cambiado nuestra relación con nosotros mismos. Pero hay algo más. Jung nos dice que cuando comenzamos a trabajar con nuestra sombra, el mundo exterior también cambia. De repente, las personas que nos rodean comienzan a reaccionar de manera diferente hacia nosotros. Las oportunidades que antes parecían imposibles comienzan a aparecer. La vida comienza a fluir de una manera que antes no creíamos posible. Y esto no es magia, es simplemente el resultado de vivir en alineación con lo que realmente somos. Muchas personas buscan soluciones externas a su agotamiento: pastillas, dietas, ejercicios. Y aunque todas esas cosas pueden ayudar, ninguna de ellas atacará la raíz del problema si el verdadero conflicto está en la psique. La verdadera solución no está fuera de nosotros, está dentro, enfrentando lo que hemos evitado, escuchando lo que hemos ignorado, aceptando lo que hemos reprimido. El mundo moderno nos ha enseñado a buscar respuestas en el exterior, pero Jung nos recuerda que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Si sientes que estás atrapado en un ciclo de cansancio constante, es hora de detenerte y preguntarte: ¿qué es lo que realmente me está agotando? ¿Qué emociones estoy evitando? ¿Qué parte de mí mismo he estado reprimiendo? Porque cuando encuentras esas respuestas, no solo recuperas tu energía, sino que recuperas algo mucho más importante: tu autenticidad. Cuando vivimos desconectados de nuestra verdad interior, esa desconexión se manifiesta de múltiples formas: ansiedad, insomnio, inseguridad, relaciones conflictivas y, por supuesto, agotamiento constante. La mente está en un estado de lucha interna, tratando de sostener una identidad que en el fondo no nos pertenece. Es como si estuviéramos actuando un papel en una obra que no escribimos nosotros, forzándonos a encajar en expectativas que no reflejan lo que realmente somos. Y sostener esa fachada requiere una cantidad inmensa de energía. Imagina por un momento,
que desde niño aprendiste a reprimir tu enojo, porque te dijeron que expresar ira era algo malo. Con el tiempo, desarrollaste una personalidad amable, tranquila, alguien que evita el conflicto a toda costa. Pero esa rabia reprimida no desapareció. Sigue ahí, acumulándose en el inconsciente, transformándose en fatiga, dolores musculares, problemas digestivos o una sensación de agotamiento sin explicación. Es como un volcán dormido que, en lugar de estallar, libera su energía de manera silenciosa y destructiva. Ahora piensa en aquellas veces en las que te has sentido completamente vivo. Esos momentos en los que estabas tan sumergido en lo que hacías que el tiempo parecía desaparecer. Esas experiencias no son coincidencia. Son la prueba de que cuando estamos alineados con nuestra esencia, la energía fluye de manera natural. No nos desgastamos porque no estamos actuando, no estamos reprimiendo, no estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Simplemente estamos siendo. La fatiga emocional y mental es la señal más clara de que estamos viviendo en desconexión. Es como si estuviéramos constantemente nadando contra la corriente, empujándonos a hacer cosas que, en el fondo, no resuenan con nuestro verdadero ser. Y lo peor es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera nos damos cuenta de ello. Creemos que estamos cansados porque trabajamos demasiado o porque no dormimos bien, cuando en realidad lo que nos agota es todo aquello que no nos atrevemos a ver ni a enfrentar dentro de nosotros. Carl Jung entendió que la mente humana es un sistema complejo de energías. Cuando una parte de nuestra psique se ve reprimida, esa energía no desaparece, sino que se transforma en síntomas psicológicos y físicos. Es por eso que el trabajo con la sombra es tan poderoso. No solo nos permite descubrir partes ocultas de nuestra personalidad, sino que también nos libera de cargas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Es como abrir una ventana en una habitación que ha estado cerrada por años. De repente, el aire comienza a fluir y todo se siente más ligero. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a hacer este trabajo? ¿Cómo podemos liberar esas energías reprimidas para recuperar nuestra vitalidad? La respuesta está en la autoobservación y la introspección. Jung nos enseñó que la clave para sanar no está en evitar la sombra, sino en iluminarla. Y para ello, debemos atrevernos a mirar hacia adentro sin miedo, sin juicios, con la disposición de aceptar todo lo que encontremos. Uno de los primeros pasos para hacer esto es identificar los patrones de nuestra vida que nos están drenando. Pregúntate, ¿qué situaciones o personas me dejan completamente agotado después de interactuar con ellas? ¿Cuáles son las actividades que me generan una sensación de pesadez en lugar de entusiasmo? Estas son pistas sobre dónde tu energía está siendo bloqueada. No porque esas situaciones sean inherentemente negativas, sino porque hay algo en ti que no está alineado con ellas. Otro ejercicio fundamental es la escritura reflexiva. Tómate un momento para escribir sin censura sobre lo que realmente sientes en tu día a día. No lo que crees que deberías sentir, sino lo que en verdad experimentas. ¿Qué te frustra? ¿Qué te hace sentir atrapado? ¿Qué emociones has estado evitando? Muchas veces, el simple acto de poner en palabras nuestros sentimientos nos permite ver con claridad lo que hemos estado reprimiendo durante años. Pero el aspecto más desafiante de este proceso es aceptar que parte de la fatiga que sentimos proviene de vivir en una mentira. Puede sonar fuerte, pero muchas personas están agotadas porque han construido una vida que no se alinea con su esencia. Están en relaciones que no las nutren, en trabajos que no les inspiran, en rutinas que las alejan de lo que realmente desean. Y cuando la psique se ve forzada a sostener una realidad que no le pertenece, el resultado es un desgaste constante, una sensación de vacío que no se puede llenar con nada externo.
Es por eso que el concepto de individuación de Jung es tan transformador. La individuación no es otra cosa que el proceso de convertirnos en lo que realmente somos, dejando atrás las máscaras y los condicionamientos que hemos adquirido a lo largo de la vida. Es un camino de autodescubrimiento en el que aprendemos a integrar tanto nuestra luz como nuestra sombra, a vivir desde un lugar de autenticidad en lugar de desde el miedo o la complacencia. El problema es que la mayoría de las personas temen este proceso porque significa cuestionar muchas de las creencias con las que han crecido. Significa admitir que, tal vez, han estado viviendo de una manera que no es realmente suya. Y esa idea puede ser aterradora. Pero lo que Jung nos dice es que, a pesar del miedo, la recompensa de este viaje es incomparable. Una vida vivida con propósito, con significado, con verdadera vitalidad. Cuando comenzamos a hacer este trabajo interno, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que creíamos necesitar para ser felices, en realidad no eran necesarias. Descubrimos que el cansancio, la ansiedad y la insatisfacción no eran estados naturales, sino síntomas de una desconexión interna, y al sanar esa desconexión, recuperamos algo que no tiene precio: nuestra energía vital. A medida que avanzamos en este proceso, también nos volvemos más conscientes de nuestra propia capacidad para transformar nuestra realidad. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a ser creadores de nuestra propia experiencia. Y eso es algo que el mundo moderno ha tratado de hacernos olvidar. Nos han enseñado a buscar soluciones en el exterior, en el dinero, en el éxito, en la aprobación de los demás. Pero la verdad es que la verdadera solución siempre ha estado dentro de nosotros. La clave está en atrevernos a mirar más allá de lo superficial, a escuchar la voz de nuestro inconsciente y a permitirnos vivir de una manera que realmente nos haga sentir vivos. Porque al final del día, la pregunta más importante no es cuánto éxito tienes, cuánto dinero ganas o cuántas cosas has logrado. La pregunta más importante es: ¿te sientes verdaderamente vivo? ¿O solo estás sobreviviendo? Si cada día te despiertas sintiéndote agotado, sin ganas, sin energía, sin entusiasmo, es momento de preguntarte qué parte de ti mismo has estado ignorando. Porque cuando te atreves a escuchar esa respuesta, cuando te permites abrazar todo lo que eres sin miedo ni juicios, algo increíble sucede: la energía regresa. La vitalidad que creías perdida vuelve a ti. Y te das cuenta de que nunca se fue. Solo estaba esperando a que decidieras reclamarla. Una de las trampas más grandes del agotamiento emocional es que nos acostumbramos a él. Nos volvemos tan buenos en ignorarlo que empezamos a creer que es normal. Nos decimos a nosotros mismos que así es la vida, que todos están cansados, que solo necesitamos seguir adelante. Pero esta es una de las mentiras más peligrosas que nos contamos. La fatiga constante no es normal, no es el estado natural del ser humano, es una señal, un mensaje del inconsciente que nos dice que algo dentro de nosotros necesita atención urgente. Pero, ¿por qué ignoramos estas señales? Porque enfrentarlas implica un nivel de honestidad que puede ser incómodo. Significa admitir que tal vez hemos estado siguiendo un camino que no es el nuestro. Significa reconocer que hemos dejado de escucharnos, que hemos puesto las expectativas de los demás por encima de nuestra propia verdad. Y eso, para muchos, es aterrador. La sociedad moderna ha hecho un gran trabajo en mantenernos distraídos. Nos bombardea con entretenimiento, con información, con la idea de que siempre debemos estar ocupados. Porque cuando estamos ocupados, no tenemos tiempo para cuestionarnos. No tenemos tiempo para detenernos y preguntarnos: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? Pero el inconsciente no puede ser silenciado para siempre. Y cuando ignoramos sus llamados por demasiado tiempo, encuentra formas más drásticas de hacerse escuchar. El agotamiento extremo es una de esas formas. La mente y el cuerpo entran en un estado de colapso
porque hemos llegado al límite de la desconexión. Es como si nuestra psique dijera: si no me escuchas de forma sutil, te obligaré a detenerte. Y en ese punto, no importa cuánto intentemos seguir adelante, no importa cuántos cafés tomemos, cuántas horas extras trabajemos o cuántas distracciones busquemos, la energía simplemente no está. Es un corte de conexión con nuestra esencia. Jung nos enseñó que la energía psíquica es como el agua, necesita fluir. Si la bloqueamos, si la reprimimos, si intentamos forzarla en direcciones que no le corresponden, eventualmente se estanca. Y cuando esto sucede, las consecuencias son inevitables: depresión, ansiedad, insomnio, problemas físicos y, por supuesto, agotamiento crónico. No es que la energía haya desaparecido, es que está atrapada en un ciclo de represión y negación. Por eso, cuando alguien siente que está completamente agotado sin razón aparente, la primera pregunta que debería hacerse no es ¿cómo puedo descansar más?, sino ¿qué parte de mi vida está bloqueando mi energía? Porque el descanso verdadero no viene de dormir más horas, viene de alinear nuestra vida con lo que realmente somos, viene de dejar de hacer cosas que van en contra de nuestra verdad interna, viene de soltar lo que ya no nos pertenece. Y aquí es donde entra la parte más difícil: soltar. Jung nos dice que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, requiere desapego. No podemos avanzar si seguimos aferrándonos a lo que ya no nos sirve. Pero la mayoría de las personas tienen miedo de soltar porque han construido su identidad en torno a cosas que, en realidad, las están desgastando. Por ejemplo, hay quienes se definen por su trabajo, aunque en el fondo saben que no los hace felices. Otros se aferran a relaciones que los drenan porque temen estar solos. Otros han construido su vida entera en torno a expectativas ajenas y ni siquiera se han detenido a preguntarse si realmente quieren lo que están persiguiendo. Y todo esto, aunque no lo parezca, consume una cantidad inmensa de energía. Cuando vivimos en un estado de constante autoengaño, el inconsciente lo sabe. Y nos lo muestra a través del cansancio, de la apatía, de la sensación de que, sin importar lo que hagamos, nunca es suficiente. No es que estemos fallando, es que estamos siguiendo un guión que no fue escrito para nosotros. Pero aquí está la buena noticia: podemos reescribirlo. Podemos elegir soltar lo que nos drena y empezar a vivir desde un lugar de autenticidad. Y cuando hacemos esto, algo increíble sucede. La energía regresa, el entusiasmo regresa, la vitalidad que creíamos perdida vuelve a nosotros porque, finalmente, estamos alineados con lo que realmente somos. Sin embargo, esto no es un proceso instantáneo. No basta con decidir un día que queremos cambiar y esperar que todo se resuelva de inmediato. El trabajo con la sombra, el trabajo de reconectar con nuestra verdad interna, es un camino que requiere compromiso. Es un viaje en el que enfrentamos partes de nosotros mismos que tal vez hemos evitado durante años, pero es un viaje necesario, porque al final del camino nos espera la libertad de ser quienes realmente somos sin miedo, sin culpa, sin la carga de lo que los demás esperan de nosotros. La libertad de vivir una vida que no nos drene, sino que nos llene de energía. La libertad de despertar cada día con la sensación de que estamos exactamente donde debemos estar. Y esto es algo que muy pocas personas experimentan, no porque sea imposible, sino porque requiere un nivel de valentía que no todos están dispuestos a tener. Requiere estar dispuesto a ver la verdad, incluso cuando es incómoda. Requiere estar dispuesto a soltar, incluso cuando el apego es fuerte. Pero quienes se atreven a hacerlo, descubren algo que transforma su vida para siempre. La verdadera paz no viene de tener más, hacer más o lograr más. Viene de ser más, de ser nosotros mismos, sin máscaras, sin represión, sin miedo. Así que, si has sentido este agotamiento constante,
esta fatiga que no se va sin importar cuánto descanses, es momento de hacerte una pregunta importante. ¿Qué parte de ti mismo has estado ignorando? Porque ahí, en esa respuesta, se encuentra la clave para recuperar tu energía. No afuera, no en soluciones temporales, sino dentro de ti. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Y cuando finalmente nos permitimos escuchar esa verdad, todo cambia. La energía regresa, la claridad llega. Y lo que antes parecía una lucha constante se convierte en un fluir natural de la vida. Es un camino que requiere valentía, sí, pero es el único camino que realmente vale la pena recorrer, porque al final la pregunta no es cuánto tiempo vamos a vivir, sino qué tan vivos vamos a estar mientras estemos aquí. Cuando comenzamos a escucharnos de verdad, nos damos cuenta de algo muy poderoso. El cansancio no es una maldición, ni un castigo, ni un estado inevitable. Es una brújula. Es la manera en que nuestra psique nos grita que hemos estado caminando en una dirección equivocada. No es el enemigo, es una oportunidad, un llamado urgente a despertar, a reevaluar, a soltar lo que ya no nos pertenece y recuperar nuestra energía vital. Porque la verdad es esta: no nacimos para estar agotados todo el tiempo. No nacimos para sentirnos atrapados en vidas que no nos llenan. No nacimos para conformarnos con una existencia en la que cada día parece una repetición del anterior, donde solo sobrevivimos en lugar de vivir. Nacimos para experimentar, para evolucionar, para descubrir quiénes somos realmente y permitirnos serlo sin restricciones. Pero el mundo nos ha enseñado lo contrario. Nos ha dicho que ser valiosos significa estar siempre ocupados, siempre productivos, siempre respondiendo a las expectativas de los demás. Nos ha hecho creer que descansar es una debilidad, que soltar es un fracaso, que sentirnos agotados es simplemente parte de la vida adulta. Y no es así. La fatiga constante no es normal, es una señal, y la única manera de recuperar nuestra energía es dejando de luchar contra nosotros mismos. Es alinearnos con lo que realmente somos, en lugar de intentar encajar en moldes que nunca fueron hechos para nosotros. Jung nos enseñó que el verdadero viaje de la vida no es hacia afuera, sino hacia adentro. No se trata de acumular más cosas, más logros, más reconocimiento. Se trata de recordar quiénes somos debajo de todas las capas de condicionamiento que nos han impuesto. Se trata de integrar nuestra sombra, de escuchar nuestra intuición, de atrevernos a vivir con autenticidad. Porque cuando lo hacemos, todo cambia, la energía regresa, la claridad llega, y por primera vez sentimos que estamos en casa dentro de nosotros mismos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir ignorando las señales? ¿Vas a seguir reprimiendo lo que sientes, pretendiendo que todo está bien cuando sabes que algo dentro de ti necesita cambiar? ¿O vas a atreverte a dar el primer paso hacia tu propia transformación? La decisión está en tus manos. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras describían exactamente lo que has estado experimentando, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comparte este contenido con alguien que también lo necesite. Alguien que sabes que está cansado, que se siente perdido, que ha estado buscando respuestas sin encontrarlas. Porque la información correcta en el momento adecuado puede cambiar una vida. Déjame tu comentario aquí abajo y dime qué parte de este mensaje te hizo reflexionar. ¿Qué descubriste sobre ti mismo al escuchar esto? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para recuperar tu energía? No solo estaré leyendo cada comentario, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Porque cuando interactúas con este contenido, cuando compartes, comentas y te suscribes, el algoritmo entiende que este mensaje es valioso y lo muestra a más personas. Y ese es el verdadero propósito de este canal:
Crear una comunidad donde podamos despertar juntos, donde podamos apoyarnos en este proceso de autoconocimiento y transformación. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, porque lo que viene es aún más profundo, más revelador y más poderoso. Recuerda esto, la vida no está en el futuro, la vida no empieza cuando alcances una meta o cuando finalmente tengas todo resuelto. La vida es ahora, y la única pregunta que realmente importa es, ¿estás dispuesto a vivirla de verdad? Nos vemos en el próximo video, pero más importante aún, nos vemos en tu propio camino hacia la autenticidad,